Surgieron dos grandes desarrollos en el caso RICO contra el expresidente Trump en el estado de Georgia. Primero, el juez a cargo del caso procedió a desestimar varios de los cargos, y luego, en segundo lugar, ese mismo juez, sorprendentemente, concedió una entrevista a una estación de radio local. Discutió la cuestión de apartar a Fani Willis del caso. Vamos a revisar ambos desarrollos juntos, comenzando con los cargos desestimados. Para ver qué sucedió en el condado de Fulton con el caso RICO, es que los abogados del expresidente Trump, así como de 5 de sus coacusados, presentaron un escrito judicial pidiendo al juez que desestimara varios de los cargos. Específicamente, este escrito judicial fue presentado por los abogados del expresidente Trump, Mark Meadows, John Eastman, Ray Smith, Robert Chile, así como Rudy Giuliani. Su argumento básico en esta solicitud fue que los hechos subyacentes en el caso no justificaban que se persiguieran esos cargos en consideración a la lógica presentada anteriormente. El juez estuvo de acuerdo con la solicitud y desestimó varios de los cargos en el caso. Específicamente, el juez Scott McAfee, quien preside el caso, emitió este fallo de 9 páginas, anulando 6 de los cargos que Fani Willis presentó contra Trump y sus asociados. En su fallo, la Corte expresó, cito, «La preocupación de la Corte no es tanto que el Estado no haya alegado una conducta suficiente de los demandados. De hecho, ha alegado en abundancia. Sin embargo, la falta de detalle con respecto a un elemento legal esencial es, en la opinión del suscrito, fatal. Tal como están redactados, estos 6 cargos contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero no alegan suficiente detalle con respecto a la naturaleza de su comisión, es decir, el delito subyacente solicitado. No proporcionan a los acusados información suficiente para preparar sus defensas de manera inteligente, ya que los acusados podrían haber violado las constituciones y, por lo tanto, la ley en docenas, si no cientos, de formas distintas. Y así, de las 41 acusaciones totales en la acusación de Georgia, el juez simplemente desestimó 6 de ellas por ser esencialmente legalmente defectuosas. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5.000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Básicamente, la acusación estaba imputando al expresidente Trump y sus asociados por solicitar a los funcionarios estatales de Georgia que violaran su juramento a la Constitución del Estado, pero los fiscales no detallaron ninguna disposición constitucional específica. Sería similar a acusar a alguien de violar mis derechos constitucionales, pero cuando me preguntan cuáles derechos, simplemente digo, todos. No funciona así. Y como tal, el juez desestimó 6 de los cargos por básicamente no ser lo suficientemente específicos. Para su referencia general, estos fueron los cargos que fueron desestimados: el número 2, el número 5, el número 6, el número 23, el número 28 y el número 38. Los 6 de esos cargos tenían el título de solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público, y todos estaban relacionados con Trump y sus asociados llamando a diferentes funcionarios estatales en Georgia para que certifiquen una lista alternativa de electores, o como indica la acusación, influenciar los resultados de las elecciones certificadas. Todos esos cargos han sido desestimados, incluidos los que surgieron de la llamada telefónica del expresidente Trump con el señor Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia. De estos 6 cargos desestimados en total, 3 de ellos se aplicaron al expresidente Trump, cito. 3 de los cargos desestimados se aplican al expresidente Trump y se desechan los cargos relacionados con una llamada telefónica que hizo al secretario de Estado de Georgia,
Esto deja solo el cargo de Rico para el señor Meadows, 10 cargos para el expresidente Trump, 11 cargos para el señor Giuliani, 10 cargos para el señor Smith, 9 cargos para el señor Chili y 8 cargos para el señor Eastman. Lo que significa en términos prácticos que solo una parte del caso fue desestimada. El caso en su totalidad todavía está en desarrollo con los cargos de asociación ilícita todavía vigentes, al menos por ahora, y solo se han desestimado los cargos de solicitar a funcionarios estatales. Como se imaginarán, el equipo legal de Trump estaba bastante satisfecho con esta victoria. De hecho, poco después de que se hiciera pública la orden del juez, el señor Steve Sadow, el abogado principal de la defensa de Trump en el estado de Georgia, emitió esta parte de una declaración. Los cargos desestimados contra el expresidente Trump son los números 5, 28 y 38, los cuales afirmaban falsamente que solicitó a funcionarios públicos de Georgia que violaran su juramento de cargo. La decisión es una correcta aplicación de la ley, ya que la Fiscalía no hizo alegaciones específicas de presuntas irregularidades en esos cargos. Toda la acusación contra el expresidente Trump es política, constituye interferencia en las elecciones y debería ser desestimada. Y así, ese es el primer gran desarrollo. El segundo desarrollo en este caso tiene que ver con el hecho de que el juez Scott McAfee en realidad está en proceso de elección, y no es una elección fácil en absoluto. Específicamente, aquí está el trasfondo. En diciembre del 2022, el juez Christopher Brasher se jubiló de la Corte Superior del Condado dejando libre una vacante. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, nombró al juez Scott McAfee para reemplazarlo. Así es como el juez McAfee se convirtió en juez en primer lugar. No fue elegido por el pueblo. Lo nombró el gobernador republicano para ocupar la vacante. Y la razón por la que esto importa es porque el condado de Fulton es abrumadoramente un bastión demócrata. Según los resultados oficiales en 2021, el condado de Fulton votó un 73% por Joe Biden, por lo que para George McAfee, quien fue nombrado para el cargo por un gobernador republicano y que él mismo fue líder del capítulo republicano de su universidad, bueno, la elección en el condado de Fulton ya es una batalla cuesta arriba, y coincidentemente, en los 10 días desde que se presentaron los argumentos de cierre en la audiencia de descalificación de Fani Willis, 2 desafíos se han presentado para reemplazar al juez McAfee en las próximas elecciones. Cito, en los 10 días desde que se escucharon los argumentos finales, McAfee ha recibido un par de desafíos en su intento de reelección en mayo. Los candidatos tenían hasta el 8 de marzo para calificar para la carrera, y McAfee vio entrar a 2 desafiantes en los últimos días. Ahora se enfrentará al abogado de derechos civiles Robert Patillo y Tiffany Johnson, ex abogada de la jueza del condado de Fulton Melanie Leftridge. Aunque la elección es no partidista, Patillo se postuló previamente para otros cargos como demócrata. Así que con este contexto general, el juez Scott McAfee sorprendió a bastantes personas al hacer una entrevista con una estación de radio local. La primera pregunta fue si creía o no que el reto estaba siendo respaldado por Fani Willis como una forma de represalia. Aquí fue el intercambio de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿siente que la candidatura de Patillo está respaldada por Fani Willis? ¿Que esto es una campaña de presión para obligarlo a, y estoy haciendo comillas, hacer lo correcto o tomar la decisión correcta? ¿Se siente así? A lo que el juez McAfee responde: no, creo que parece sincero. Así que no soy del tipo que presumiría lo peor de ese hombre. Lo más importante que quería asegurarme de decirte hoy es que incluso si lo fuera, no importa porque absolutamente no influirá en mi decisión de ninguna manera. Luego, la estación de radio le preguntó al juez McAfee si todavía podemos esperar una decisión final para el viernes en cuanto a si Fani Willis será descalificada del caso. A esa pregunta, el juez McAfee tuvo una respuesta bastante interesante. Aquí fue el intercambio completo de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿nos puede decir si estamos más cerca de esa decisión de 2 semanas sobre la interferencia en las elecciones? ¿Estamos más cerca de eso? ¿Estamos antes de 2 semanas o fuera de 2 semanas? ¿Cómo estamos? Respuesta de George McAfee: me di un plazo porque sabía que todos querían una respuesta. Y te diré, una orden como esta lleva tiempo escribirla. Hay mucho que necesita y que tengo que revisar. Y así, ya sabes, nuevamente enfatizo esto, he tenido un borrador y un esquema antes de que siquiera escuchara un rumor de que alguien quería postularse para este cargo, así que el resultado no va a cambiar debido a la política. Estoy emitiendo mi decisión lo mejor que puedo dentro de la ley según la entiendo, así que todavía siento que estoy en camino de tenerlo listo para la fecha límite que me impuse. Basándonos en esos comentarios, parece que la decisión ya ha sido redactada y será publicada para el público tan pronto como esta semana,
lo que significa que podríamos saber si Fani Willis será apartada del caso tan pronto como jueves o viernes. Curiosamente, la cuestión de si Fani Willis será apartada o no de la acusación en este caso podría convertirse en el factor determinante en si el juez McAfee puede o no mantener su trabajo, porque uno de los candidatos que se postula en su contra está criticando específicamente ese aspecto del caso. Mientras hablaba con la misma emisora de radio local el pasado miércoles, aquí está lo que dijo. Durante una aparición en el programa de The Shelley Winter Show el miércoles pasado, Robert Patillo calificó la audiencia sobre la moción para descalificar a Willis como un espectáculo de payasos e insinuó que no es una cortel bien dirigida. Nuevamente, en un distrito que Joe Biden ganó oficialmente por un 73%, eso es un argumento bastante sólido. Por otro lado, parece que el juez Scott McAfee no va a dejar que la perspectiva potencial de perder su trabajo lo detenga de dictar sentencia en este caso, ya que cree que debe hacerse. Él dijo sobre el asunto en su entrevista con una estación de radio: "Ningún trabajo vale mi integridad y sabes, cuando haces esa pregunta, lo que pienso es que tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 3 años. Son demasiado jóvenes para tener idea de lo que está pasando o de lo que hago. Pero lo que espero es que algún día crezcan un poco y me pregunten al respecto. Y espero poder mirarlos a los ojos y decirles que fui honesto e hice lo mejor que pude". Así que hay bastantes desarrollos en las últimas 24 horas y mucho más por esperar en la próxima semana. Quizás recuerde cómo hace 2 años, el comité del 6 de enero contrató a un productor de televisión real para que estas audiencias se grabaran y editaran antes de publicarlas públicamente. En total, durante un periodo de 6 meses, 10 audiencias individuales fueron transmitidas en televisión, y una de las cosas más inesperadas y sensacionalistas que salieron de estas audiencias fue el testimonio de esta mujer aquí, la señorita Cassidy Hutchinson. Al final de la administración, Trump Cassidy se desempeñó como asistente principal del señor Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y durante el testimonio de la señorita Cassidy, que solo para referencia ocupó la totalidad de la audiencia número 6, ella hizo algunas afirmaciones bastante impactantes y sensacionalistas sobre lo que el expresidente Trump hizo en su auto el 6 de enero. Aquí hay un breve fragmento de la audiencia que duró 2 horas, y como dato, cuando ella menciona a Bobby se refiere al señor Robert Engel, al agente secreto de Trump. Tony proceeded to tell me that when the president got in the beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol, and when Bobby had relayed to him, "We're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing," the president had very strong, a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing." The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel, and when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. Entonces, básicamente entre sus afirmaciones aquí, el expresidente Trump se volvió tan furioso e indignado después de no ser llevado al Capitolio de los Estados Unidos, que él mismo se puso al volante del vehículo, y cuando eso no funcionó, en su lugar, atacó a su propio agente del servicio secreto para tratar de asfixiarlo. Esa es la historia que el Comité Selecto del 6 de enero decidió transmitir a todo el país y al mundo entero en su audiencia televisada altamente producida. Sin embargo, curiosamente, hubo otra entrevista que el Comité Selecto del 6 de enero llevó a cabo a puerta cerrada que refutó directamente el testimonio de la señorita. Pero por alguna razón la transcripción de esa entrevista no se incluyó en el informe final publicado por el Comité del 6 de enero y mucho menos en la audiencia televisada. Sin embargo, con los republicanos ahora a cargo de la Cámara, están comenzando a revisar muchas de estas entrevistas previamente no publicadas. De hecho, los republicanos de la Cámara acaban de publicar su propio informe que pueden ver en su pantalla titulado "Sobre los fracasos y politización del Comité Selecto del 6 de enero". Y la información recién revelada contenida en este informe expone, entre muchas cosas, que en la audiencia televisada, el expresidente Trump, quien tenía 73 años en ese momento,
No se lanzó para tratar de agarrar el volante del conductor, y mucho menos intentó asfixiar a su propio agente del servicio secreto. En cambio, aquí está lo que supuestamente sucedió según el hombre que realmente conducía el auto, cito. El presidente Trump y Robert Engel, su principal agente del servicio secreto, ingresaron al sub alrededor de la 1:10 p.m. después de que el presidente Trump concluyera su discurso, que fue pronunciado en el elipse. Le preguntó a Bob Engel si podríamos ir al Capitolio y por qué no podríamos ir al Capitolio, y estaba insistiendo en ir al Capitolio. Más tarde, el presidente estaba presionando bastante para ir. La respuesta del señor Engel fue básicamente decirle que no teníamos personal en el Capitolio, no teníamos un plan establecido, y que necesitábamos básicamente volver a la Casa Blanca y evaluar cuáles eran nuestras opciones, y esperar hasta que pudiéramos tener un plan antes de ir allí. El presidente Trump respondió diciendo que sentía que estaría bien porque no le preocupaban las personas en el Capitolio, describiéndolas como sus seguidores. El señor Engel tuvo consistentemente la misma respuesta, que no teníamos un plan establecido, no teníamos personal en el Capitolio y que necesitábamos volver a la Casa Blanca y reevaluar. Y así el conductor llevó al expresidente Trump, así como a su principal agente del servicio secreto, de regreso a la Casa Blanca, en lugar de ir allí, y cuando se le preguntó sobre el presidente lanzándose hacia el volante del auto, bueno, el conductor dijo que nunca ocurrió tal cosa. Cito, no lo vi extenderse. Presidente Trump nunca agarró el volante. No lo vi lanzarse para intentar llegar al asiento delantero en absoluto. Además, un poco más abajo en la transcripción, muestra que el comité selecto del 6 de enero le hizo al conductor una pregunta específica sobre lo que dijo el presidente Trump, a lo que el conductor respondió, cito, el presidente Trump no dijo nada como, soy el presidente, decidiré dónde puedo ir o a dónde voy. Y sin embargo, por alguna razón extraña, este testimonio del conductor no se incluyó en el informe final. En su lugar, el comité del 6 de enero decidió transmitir a todo el país y al mundo entero el relato de la señorita Cassidy Hutchinson sobre lo que ocurrió ese día a pesar de que ella no estuvo allí. Transmitieron su testimonio a todo el mundo, a pesar de que tenían la entrevista con el conductor que estaba literalmente en el auto y que refutó las afirmaciones. Además, y esta es la parte que hace que la historia quizás sea aún más impactante, es el hecho de que el relato de la señorita Cassidy Hutchinson sobre lo que ocurrió ese día en realidad fue de tercera mano. Supuestamente le contaron lo que sucedió a un agente del servicio secreto llamado Anthony Ornato, quien a su vez escuchó lo que sucedió de otro agente del servicio secreto. Sin embargo, en la transcripción del señor Ornato en una entrevista, aquí está lo que dijo al comité de la Cámara, cito, esto no es una historia que recuerde y no recuerdo que esa historia haya sucedido. La primera vez que la escuché fue cuando la señora Hutchinson testificó sobre ella durante una audiencia pública. Así que para resumir, el comité del 6 de enero decide televisar el relato más escandaloso de lo que sucedió, a pesar de tener pruebas de primera y segunda mano de que probablemente era falso. De hecho, así es como el informe recién publicado de la Cámara, el que critica al comité selecto del 6 de enero y descubre todas estas transcripciones previamente no publicadas, describe toda la situación. A pesar de que el conductor del SUV del presidente testificó bajo juramento que la historia de Hutchinson era falsa, el comité selecto optó por validar y promover la versión de la historia de Hutchinson como un hecho. El comité selecto ocultó el testimonio completo del conductor y solo mencionó favorablemente su testimonio en su informe final. No publicó la transcripción completa. Francamente, son historias como estas las que creo que revelan la razón subyacente por la cual las personas confían menos en el gobierno. Porque si el comité selecto del 6 de enero simplemente diera a las personas un relato completo de lo que sucedió ese día en particular, sin tratar de sesgar y dar forma a la narrativa, entonces creo que las personas a través del espectro político lo aceptarían. Podrían usar el informe para averiguar los hechos, podrían usarlo para descubrir lo que sucedió, y luego podrían usarlo para formarse su propia opinión sobre lo que creen. Sin embargo, cuando tiene cosas como esta, una narrativa que se promueve mientras se suprimen pruebas contradictorias, francamente, todo lo demás en el informe hace que sea desafortunadamente increíble. Mucha gente está sorprendida. El juez a cargo del caso Rico del condado de Fulton contra el expresidente Trump dictaminaba hace escasos días que no descalificará a Fani Willis, siempre y cuando el hombre con el que estaba manteniendo una aventura renuncie. Esto significa que para permanecer en el caso, todo lo que Fani Willis tiene que hacer es despedir a Nathan Wade después de haberle pagado $600,000 de los fondos públicos. Específicamente en este fallo de 23 páginas que puede ver en su pantalla,
El juez Scott McAfee no se anduvo con rodeos cuando escribió que o Willis o Wade tendrían que irse porque todo el caso ahora tiene un hedor a falsedad, lo que significa que huele a falta de veracidad. Aquí está específicamente lo que escribió. Este hallazgo de ninguna manera indica que la Corte apruebe este tremendo error de juicio o la manera poco profesional del testimonio de la fiscal del distrito durante la audiencia probatoria. Más bien, es la opinión del suscrito que la ley de Georgia no permite la determinación de un conflicto real simplemente por tomar malas decisiones, incluso repetidamente, y es deber de la Corte de Juicio limitarse a los asuntos relevantes y la ley aplicable debidamente presentada ante él. Sin evidencia suficiente de que la fiscal del distrito adquirió un interés personal en la acusación, o de que sus acuerdos financieros tuvieron algún impacto en el caso, las afirmaciones de un conflicto real de los acusados deben ser denegadas. Además, el juez señaló que aún hay incertidumbre respecto a la cronología de la relación, así como a los pagos que Nathan Wade hizo cuando los dos tomaron vuelos y viajes en crucero juntos. Sin embargo, a pesar de esas preguntas pendientes, el juez determinó que no había pruebas lo suficientemente concluyentes de las acusaciones en su contra, cito, las preguntas razonables sobre si la fiscal del distrito y su fiscal especial seleccionado testificaron falsamente sobre el momento de su relación, refuerzan aún más el hallazgo de una apariencia de impropiedad y la necesidad de hacer esfuerzos proporcionales para remediarlo. En última instancia, el sobreseimiento de la acusación no es el remedio apropiado para disipar adecuadamente la nube financiera de impropiedad y la posible falta de veracidad encontrada aquí, lo que significa que simplemente pasar por alto esto no es una opción, y explica cómo, por un lado, no puede encontrar ningún conflicto de intereses, pero por otro lado, todavía está obligando a Fani Willis o Nathan Wade a abandonar el caso. El juez McAfee dijo que el público merece estar seguro de que a medida que avanza el caso, no haya ninguna apariencia de conflicto de intereses. Cito, a medida que el caso avanza, los miembros razonables del público podrían preguntarse fácilmente si los intercambios financieros aún resultan en algún tipo de beneficio para la fiscal del distrito, o incluso si la relación romántica ha sido reanudada. Por lo tanto, el enjuiciamiento de este caso no puede proceder hasta que el Estado seleccione una de dos opciones. O bien, la fiscal del distrito puede optar por apartarse junto con todo su equipo, o bien, puede Wade retirarse. Lo que significa en términos prácticos que, a pesar de que Fani Willis declaró en el estrado bajo juramento que su relación con Nathan Wade comenzó solo después de que ella fuera asignada como consejera especial, por otro lado, la evidencia del teléfono celular parece mostrar lo contrario. A pesar de que la única evidencia de que Fani Willis reembolsó a Nathan Wade por todas estas vacaciones y cruceros es su palabra, porque al parecer le pagó miles de dólares en efectivo que casualmente tiene en su casa. No obstante, el juez encontró que ella puede permanecer en el caso y que no se puede demostrar un conflicto de intereses. Como se imaginarán, el equipo legal de Trump no quedó muy satisfecho con esta decisión. Si bien respetamos la decisión de la Corte, creemos que la Corte no otorgó la debida importancia a la mala conducta procesal de Willis y Wade, incluidos los beneficios financieros, testificar falsamente sobre cuándo comenzó su relación personal, así como el discurso extrajudicial de Willis en la iglesia de MLK, donde jugó la carta de la raza y acusó falsamente a los acusados y a sus abogados de racismo. Ahora, horas después de hacerse público el fallo del juez, el señor Nathan Wade salió y oficialmente presentó su renuncia como fiscal especial. En su carta de renuncia, la cual fue dirigida a la señorita Fani Willis, aquí está parte de lo que el señor Wade escribió. Aunque la Corte determinó que los acusados no lograron demostrar que la fiscal del distrito adquirió un conflicto de interés real, estoy ofreciendo mi renuncia en aras de la democracia, en dedicación al público estadounidense, y para avanzar en este caso lo más rápido posible. Y con eso, el señor Nathan Wade está oficialmente fuera y ya no es fiscal especial en el caso rico de Trump. En respuesta a su carta, Fani publicó una carta en la que dedicó aproximadamente una página entera, elogiando al señor Wade. Esto es lo que escribió. He recibido su carta de renuncia, y la acepto, con efecto inmediato. Siempre recordaré, y le recordaré a todos, que tuvo el valor suficiente para dar un paso adelante y llevar a cabo la investigación y enjuiciamiento de las acusaciones que los acusados en este caso participaron en una conspiración para revertir las elecciones presidenciales de Georgia de 2020. Usted es un abogado excepcional. Por favor, acepte mi sincero agradecimiento en nombre de los ciudadanos del condado de Fulton, Georgia, por su patriotismo, valentía y dedicación a la justicia. Sin embargo,
Por dulce que haya sido esta carta, la señora Fani Willis todavía no está fuera de peligro. Esto se debe a que tanto el expresidente Trump como sus otros coacusados pueden apelar la decisión del juez McAfee y hacer que la Corte de Apelaciones decida nuevamente si Fani misma debe ser descalificada. Este proceso, por supuesto, retrasará aún más el caso hasta después de las elecciones de noviembre del 2024. Además de la apelación sobre este asunto, Fani también enfrenta varios problemas legales por sí misma. Por ejemplo, el congresista Jim Jordan informó a Fani Willis ayer que, cito, podría enfrentar un proceso por desacato al Congreso por presunta falta de cumplimiento con una citación para producir registros relacionados con el uso de fondos federales por parte de su oficina en relación con el caso contra el expresidente Trump. La citación que Fani Willis no cumplió tiene que ver con su presunta difamación de un denunciante que habló sobre su presunto mal uso de una subvención federal. Cito, la citación es el resultado de un informe de Washington Free Beacon que afirmaba que la denunciante, una ex empleada en la oficina de la señora Willis, fue degradada después de advertir a la señora Willis sobre su presunto uso de fondos de subvenciones federales que supuestamente debían utilizarse para la prevención de actividades de pandillas, pero en su lugar se utilizaron para viajes y computadoras portátiles. Y así, eso viene del nivel federal. El otro problema legal que enfrenta actualmente la señora Fani Willis se origina en su propio estado natal. Eso se debe a que hace varios días, la Comisión de Ética del Estado de Georgia informó tanto a la señora Fani Willis como al público que se había presentado una queja contra la señorita Fani Willis, acusando a su campaña de beneficiarse de un esquema de smurfing. Cito, la Comisión de Ética del Estado de Georgia notificó a la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, sobre una queja presentada en su contra, alegando que violó la ley de transparencia y finanzas del gobierno de Georgia. La queja fue presentada el mes pasado por el presidente de Election Watch, un grupo de vigilancia nacional de la integridad electoral. Entre otras cosas, la queja alega que el comité Willis for DA fue y sigue siendo beneficiario de una estafa de financiamiento de campaña llamada smurfing. Ahora, por si nunca lo había escuchado antes, los Smurfs son una cosa real. No son solo esos personajes azules que viven en el bosque con los sombreros blancos. En el mundo del crimen organizado, el smurfing es un método específico de lavado de dinero. Es cuando toma una gran suma de dinero y la subdivide en muchas sumas más pequeñas de dinero, que luego puede usar para evitar ser detectado por las autoridades. Y luego, cada individuo al que se le da una de las parcelas más pequeñas de dinero para lavar, se llama a sí mismo un smurf. Esa es la terminología general y se llama smurfing, y es exactamente este esquema del que se acusa a la campaña de Fani Willis de beneficiarse. Cito, el equipo de Election Watch evaluó a casi 1,200 donantes de Willis, que juntos contribuyeron con más de $246,000 a su campaña. Una mujer de Florida que figura en el informe de contribuciones como donante de Willis, aunque niega haber contribuido alguna vez a la campaña, dijo a los investigadores que no tenía idea de por qué su nombre y dirección estaban siendo utilizados. Por supuesto, todos en Estados Unidos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y esto es solo una queja. Intentamos comunicarnos con Fani Willis y su oficina para obtener comentarios, pero no fue posible contactarlos. Esa es la situación actual del caso Rico contra el expresidente Trump, que se desarrolla en Georgia, esencialmente con la apelación del fallo del juez, así como con los numerosos desafíos que enfrenta la señora Fani Willis. El caso está en un punto muerto, por ahora, y es probable que no se reanude hasta más adelante este año, probablemente no antes del inicio de las elecciones de noviembre. Luego, por supuesto, si el expresidente Trump resulta ganador en esa elección, es casi seguro que el caso se retrase por otros 4 años, ya que Trump no podrá ser procesado mientras sirva como comandante en jefe de los Estados Unidos de América. Si desea leer tanto el fallo completo de 23 páginas emitido por el juez Scott McAfee como la carta de Jim Jordan o la queja presentada ante la Comisión de Ética del Estado de Georgia, dejaré todos esos enlaces en la descripción del video a continuación. Si es de los que les gusta estar informado, haga clic en el enlace. Hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.